Ya regresé. ¿Cómo están? Qué bárbaro, hace tanto tiempo que no los veo. ¿Cómo están ustedes? La salud, ¿cómo está la familia, las criaturas? Para los que no me conocen, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aletze, tengo 25 años, ya los cumplí. Ya estoy grande. No hagas eso, Aletze. Aún estás en la flor de tu juventud. Soy un chico trans, lo que hace este canal un canal de transición, supongo. Para los que no hablan español, usualmente, o de hecho siempre pongo subtítulos en inglés. Suelo hablar con frases y a veces palabras en inglés, porque pues de esa forma me ha criado la internet. Pues bueno, me siento inspirado, me siento un hombre nuevo. Sigo usando la misma gorra, though. Me siento muy emocionado de estar de regreso, de poder hablar con ustedes, de poder responder sus comentarios que la verdad me han volado la cabeza la cantidad de comentarios positivos y buena onda que he estado contestando en mi video de 4 años sin testosterona. Sinceramente lo aprecio mucho, muchísimas gracias. Desde el wow hasta el que hace más de 10 párrafos, vaya, ¿no? O sea, sinceramente... Estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Perdón. Me da mucho gusto, la verdad me da mucho gusto poder sentirme así con respecto a grabar videos. La verdad es que dejé de grabarlos por, pues yo creo que más de un año. Porque me desilusioné de varias cosas. Y además porque me estaba graduando de la universidad y ya no tenía tanto tiempo. Pero principalmente fue por... me entró la depre. Sinceramente, para empezar, abrirse a las personas no es sencillo. Yo me jacto mucho de que me pueden preguntar cualquier cosa y esa pregunta la voy a responder en lo mejor de mis conocimientos y lo más abiertamente posible, pero abrirse con extraños, aunque yo sé que nos llevamos bien, pues no es tarea sencilla, ¿no? Y sobre todo no es tarea sencilla verse hablar cuando te estás editando, no es sencillo porque hay unos momentos tan cringy. Uno sinceramente no se siente tan bueno como para andar tratando de enseñarle a otras personas sobre un tema que realmente pueden investigar en Google, ¿no? Hay muchísima información al respecto, la verdad. Entonces a veces uno se siente innecesario y eso me pasó a mí. Otra razón fue que... no sé, supongo que se enteraron, pero hubo un momento en el que YouTube cambió sus políticas o su código o algo así, y muchos videos que estaban relacionados con la comunidad LGBTTIQA fueron, no sé, o sea, fue un momento en el que empezaron como que a quitarlos, no necesariamente a quitarlos, sino también a desmonetizarlos, y en mi caso particular sí se me fueron, o sea, bye. Un día me metí a mi canal para pasarle un link de un video a alguien y no había ni un solo video, ni uno solo. Por suerte tenía el respaldo de la mayoría y pude volverlos a subir, pero sinceramente pues eso también me puso muy triste, ¿no? Y dije, o sea, ¿cuál es el caso si la misma plataforma está en contra de este tipo de contenido? Entonces, entre eso y que soy una persona que suele procrastinar mucho y que a veces prefiero ver videos que hacerlos, pues esa fue, ¿no? Como la punta, ¿no? La cereza del pastel. Y la verdad es que en este lapso en el que no hice videos, sí hice otras cosas. Superficialmente puedo decirles que salí en un libro. Ya tengo con unos amigos trans una página web que está dedicada justamente a brindar información, y la información básica sobre sexualidad humana y sobre lo que es la transexualidad. Contamos obviamente con el apoyo de una terapeuta, una psicóloga que ya lleva 18 años atendiendo a población trans. Hemos tenido algunos eventos en los que hemos participado ya. Se viene uno muy grande en mayo, puede ser. Lo que quiero decir es que no me he estado rascando la panza, ¿no? O sea, sí
la verdad sí le he echado ganas bueno, a tratar de contribuir de la manera que pueda a la población trans aquí en México y bueno, en general a la comunidad LGBTTIQA+. Mi idea, ¿no?, de pertenecer a esta comunidad es que mientras más personas seamos visibles, mejor. Mientras más personas podamos compartir nuestra experiencia de nuestra vida diaria, incluso mejor. Pero ya les dije, me siento motivado. Tengo una lista de temas que quiero platicar, cosas que he investigado, cosas que he descubierto, de las que me he enterado, cosas que ahora he vivido en este tiempo que me he metido más al activismo. Y pues sobre todo también platicarles un poco más de mí, porque siento que en los videos los videos en los que platico más de mí son en los de X mes en testosterona y la verdad que es flojera verlos. Entonces, bueno, el siguiente punto a tocar en un video será como preguntas sobre mí que nadie me ha hecho. Entonces los invito a que si tienen alguna pregunta sobre mí pueden hacerla en los comentarios, si no yo me las voy a inventar y las voy a responder. Pero espero que les guste el nuevo contenido que va a haber en el canal. Me disculpo, sinceramente me disculpo por no haber publicado nada en tanto tiempo. Las razones que les dije realmente no son excusas, son simplemente pues cosas que pasan, cosas que uno no se siente con ganas, simplemente pues así pasan en la vida. Pero estoy de regreso, supongo que eso es como cuando te dicen que el primer paso para la dieta es dejar de comer. Mentira, ¿no? Es como cuando te dicen que el primer paso para empezar una vida saludable, si quieres ir por ejemplo al gimnasio, es principalmente ir, ¿no? Ese es el paso más complicado. Ya di el paso, henos aquí. Muchas gracias a todos los que, a pesar de que no subía videos, seguían viendo los videos que ya tenía. Y pues por suscribirse también, muchas gracias a los nuevos suscriptores. ¡Hey! Bienvenidos a la fam. De nuevo, muchas gracias, de verdad. Y pues cuídense mucho. Hasta luego. ¡Ay! Ya saben, no cambia la costumbre, a uno siempre lo interrumpen, ¿verdad? Wow.